El sol del desierto ardía sin piedad sobre el paisaje árido de Nuevo México mientras el ranchero Calder White espoleaba su yegua vaya hacia adelante, cada golpe de casco levantando pequeñas nubes de tierra reseca. Durante horas había rastreado ganado perdido, siguiendo huellas tenues a través del suelo agrietado por el sol. Aquí afuera, la soledad era su compañera, rota solo por el crujir del cuero de la montura, el silbido del viento a través de los muros del cañón, y el ocasional grito de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza. Este aislamiento le convenía perfectamente a Calder. Predecible. Sin complicaciones. Seguro. Entonces algo inusual atravesó el vacío, un sonido tan débil que casi lo confundió con el viento entre la Artemisa. Un jadeo estrangulado, apenas humano, como alguien luchando por su último aliento. Su cuerpo se puso rígido. Inclinó la cabeza, escuchando. Ahí estaba otra vez, más débil esta vez, un gemido desesperado que envió hielo por sus venas. En segundos estaba fuera de su caballo, asegurando las riendas a una rama desgastada. Con el rifle cruzado en su espalda, se abrió paso entre enebros retorcidos y rocas dispersas hasta que emergió en un pequeño claro rodeado de antiguos álamos. Lo que descubrió allí detuvo su corazón en seco. Una joven colgaba suspendida del árbol más grande, muñecas atadas sobre su cabeza con cuerda gruesa, su cuerpo colgando como una marioneta con hilos cortados. Apenas consciente, sus dedos de los pies arañaban inútilmente la tierra debajo. Piel oscurecida por el sol llevaba capas de polvo y sangre seca, mientras su largo cabello negro colgaba en marañas enredadas. Su pecho se movía en jadeos superficiales e irregulares, estaba aferrándose a la vida por el hilo más delgado. La mirada de Calder se disparó hacia arriba al cartel de madera tosco clavado sobre su cabeza. Letras rojas furiosas gritaban su mensaje: hombre blanco no perdona. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Tropezó hacia atrás, garganta constringiéndose. El aire mismo parecía espesarse con amenaza y acusación. Sus ojos barrieron las crestas circundantes y formaciones rocosas, nada se movía. Solo silencio inquietante y olas de calor danzantes. Sin embargo, se sentía observado, juzgado. Su mano encontró el cuchillo en su cinturón. Dios mío, respiró con voz ronca, ¿qué infierno soportaste? La chica se agitó ligeramente, cabeza cayendo hacia adelante. Ahora podía ver donde la cuerda había tallado heridas profundas y furiosas en sus muñecas. ¿Puedes oírme? Su voz salió ronca, urgente. Nada. No te haré daño, intentó de nuevo, más suave, moviéndose más cerca con pasos cuidadosos. Su rostro entró en foco, joven, quizás 18 años, con rasgos fuertes, pómulos altos, una mandíbula decidida, mejillas hundidas que hablaban de deshidratación severa. Sangre cubría su labio partido. Tocó la cuerda, fibra de mezquite gruesa y retorcida diseñada para causar el máximo sufrimiento con el tiempo. Quien hizo esto quería que su muerte fuera lenta y agonizante. Su cuchillo tembló en su mano. Ese cartel sobre ella parecía gritarle acusaciones, condenándolo por crímenes cometidos por otros que compartían el color de su piel. Otro gemido débil de sus labios destrozó su vacilación. Que los maldiga a todos, murmuró ferozmente, la hoja cortando la cuerda. No soy quien ellos creen que soy. La cuerda se separó con un chasquido agudo. Ella colapsó hacia adelante y él la atrapó a medio caer, sorprendido por lo ligera que se sentía, como si el sufrimiento hubiera vaciado sus huesos. Sus ojos se abrieron brevemente, oscuros, aterrorizados, desenfocados, antes de cerrarse de nuevo. Con cuidado, la bajó al suelo, arrodillándose en el polvo junto a ella. De su cantimplora mojó un paño y lo presionó suavemente contra sus labios agrietados y sangrantes. Tranquila ahora, murmuró. Pase lo que pase, ya no está sola. Su mano débilmente agarró su manga, dedos apenas capaces de aferrar la tela. Miró una vez más a ese cartel de odio, luego de regreso a su rostro destrozado. Quitándose su abrigo, lo cubrió sobre sus hombros temblorosos. ¿Tienes un nombre?, preguntó suavemente. Silencio. Bueno, entonces lo resolveremos después, dijo en voz baja, recogiéndola cuidadosamente en sus brazos. Ahora mismo, vienes conmigo.
y así Calder White dio la espalda a ese claro de muerte y llevó a una chica condenada hacia el desierto, llevando no solo su peso, sino la carga de un secreto que podría costarles todo a ambos. Para cuando Calder llegó a su propiedad, el sol se estaba derritiendo en el horizonte occidental. Su rancho se erguía desafiante contra el desierto hostil, un humilde puesto fronterizo aferrándose a la existencia en territorio implacable. Un molino de viento solitario gemía rítmicamente en la línea de la cerca, mientras su granero desgastado se inclinaba precariamente, como si llorara pérdidas demasiado antiguas para recordar. La casa misma era modesta, una sola habitación con un desván para dormir arriba, el techo remendado con lámina de metal recuperada, pero se mantenía firme y honesta, muy parecida al hombre que la había construido con sus propias manos. Calder bajó a la chica de su montura y la llevó adentro. La fiebre irradiaba de su cuerpo, quemando a través de su ropa. Su cabeza descansaba contra su pecho, labios moviéndose con palabras demasiado débiles para comprender, como hojas de otoño deslizándose sobre piedra. La acostó en su catre con infinito cuidado, quitando su abrigo y estudiando su condición. Sus ojos se abrieron brevemente, pozos anchos y oscuros llenos de distancia y algo ilegible, pero ella lo observaba. La linterna proyectaba sombras danzantes mientras llenaba una palangana de metal con agua y la colocaba cerca de sus pies. De un estante agarró tela limpia y se arrodilló junto al catre. Sus piernas llevaban evidencia terrible de abuso, moretones floreciendo púrpura y amarillo, raspones con costras de sangre seca, un tobillo grotescamente hinchado. Las quemaduras de cuerda rodeando sus muñecas parecían marcas grabadas en la carne. No añadiré a tu dolor, dijo, más para llenar el silencio opresivo que esperando una respuesta. Solo necesito limpiar estas heridas. Sumergió la tela en agua tibia y la escurrió. Luego, moviéndose con lentitud reverente, levantó su pie derecho y lo sumergió en la palangana. Ella se estremeció, apenas perceptible. Él se congeló, esperando. Cuando ella no se apartó, comenzó a lavar las capas de suciedad y sangre seca con trazos suaves y deliberados, como si tocara algo sagrado que podría romperse bajo manejo brusco. El agua se volvió rojo-marrón turbio. Trabajó en silencio concentrado, aunque sentía su mirada sobre él como el filo de una navaja, incierta si confiar o atacar. Sus labios se separaron como para hablar, pero no emergió sonido. Supongo que no eres muy de conversaciones, dijo en voz baja, sin juicio. Está bien por mí. El silencio vence a la mayoría de lo que pasa por plática estos días. Terminó el primer pie, luego se movió al segundo con la misma atención cuidadosa. Ella lo permitió. Cuando ambos pies estaban limpios, los envolvió en tiras suaves de tela y los asentó sobre una manta doblada. Me recuerdas a un río que solía conocer, dijo, casi para sí mismo. Seco la mayor parte del año, parecía muerto para cualquiera que pasara. Pero después de que llegaban las lluvias, corría rápido y profundo, lleno de fuerza oculta. Hizo una pausa, estudiando su rostro en la luz parpadeante de la linterna. La gente local lo llamaba serpiente silenciosa. Nunca supe exactamente por qué. Solo, silenciosa. En el resplandor cálido, sus rasgos se revelaron, pómulos afilados como crestas de montaña, labios llenos a pesar de las grietas, pestañas gruesas pesadas con arena y agotamiento. Era joven, demasiado joven para esta magnitud de sufrimiento. Sin embargo, detrás de sus ojos acechaba algo antiguo, algo que no se encogía ante el dolor sino que simplemente resistía hasta que pasara. Te llamaré Lena, dijo suavemente, probando el nombre. Pareces una Lena para mí. Significa luz en algunos idiomas. Fuerza tranquila en otros. Ella parpadeó lentamente, una vez, deliberadamente. Sin protesta. Sin acuerdo. Solo reconocimiento. Calder se puso de pie, secándose las manos, y alcanzó una manta. La arropó alrededor de sus hombros con la misma gentileza cuidadosa, luego retrocedió. Hay frijoles si te da hambre. No es mucho, pero te mantendrá en pie. Todavía sin respuesta. Agarró su saco de dormir y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esta noche, darle espacio y privacidad.
No estaba bien que un hombre extraño vigilara sobre ella mientras estaba tan vulnerable, especialmente un hombre que cargaba sus propios fantasmas y preguntas sin respuesta. Antes de salir a la noche, echó un último vistazo. Ella se había movido ligeramente, ojos ahora cerrados, labios ya no temblando. La palangana todavía estaba junto al catre, manchada con la evidencia de lo que le habían hecho. La llevó afuera y vertió el agua ensangrentada sobre la tierra sedienta, observándola desaparecer en la tierra. Dentro de la casa, ella se deslizó en un sueño agitado lleno de llamas, caballos desbocados, cuerdas cortando hacia el cielo como relámpagos, y manos ásperas, sorprendentemente gentiles, lavando su agonía sin exigir nada a cambio. Los siguientes días se desplegaron con el ritmo lento y constante de la supervivencia en el desierto, pero el silencio dentro de la casa se había transformado, más espeso ahora, cargado con cosas no dichas flotando justo más allá del alcance. Lena, como Calder continuaba llamándola, comía cuando él traía comida, aunque con moderación. Se movía con extrema cautela, ojos constantemente alertas, cuerpo tenso como un animal salvaje que había pasado demasiado tiempo en cautiverio. Las palabras nunca cruzaron sus labios, pero él a menudo la sorprendía observándolo cuando ella pensaba que él no estaba mirando. Por las noches, Calder rendía el catre a ella e instalaba su cama en el granero, rifle al alcance del brazo. Se decía a sí mismo que era para darle espacio y comodidad. La verdad era más complicada. Tenía miedo, no de ella, sino de lo que su presencia significaba. Ese cartel en el árbol atormentaba sus pensamientos despiertos. Hombre blanco no perdona. Quien escribió esas palabras había pretendido que ella muriera lenta y públicamente. Y quienes fueran aún podrían estar cazando. 3 mañanas después, descubrió la primera señal de advertencia. Una huella de bota en la tierra compacta, ligeramente más pequeña que la suya, más fresca, angulada deliberadamente hacia el granero. Calder se agachó junto a ella, estudiando cada detalle. Estándar militar, de caballería. La huella era reciente, no más de unas pocas horas. Se levantó lentamente, ojos escaneando las crestas circundantes. Nada excepto artemisa y calor brillante. Adentro, Lena estaba sentada inmóvil junto a la ventana. No lo miró cuando entró, pero todo su cuerpo se puso rígido. ¿Viste a alguien ahí afuera?, preguntó directamente. Silencio. Apretó la manta más fuerte alrededor de sí misma. Creo que tenemos compañía vigilándonos, dijo Calder, más para sí mismo que para ella. Esa tarde mantuvo la linterna baja y se posicionó en el porche, rifle descansando sobre sus rodillas. El viento había muerto completamente. Coyotes distantes aullaban sus canciones solitarias mientras las estrellas emergían como almas despertando de la muerte. Lena no durmió. Podía oírla adentro, paseando círculos lentos a través de las tablas del piso. Alrededor del mediodía del día siguiente, un jinete apareció en el horizonte. El polvo se levantaba detrás de un caballo castaño mientras se acercaba a un paso tranquilo. El hombre en la silla llevaba el distintivo azul y dorado de la caballería estadounidense. Su rifle permanecía enfundado, sombrero jalado bajo, mandíbula cubierta con varios días de barba. Calder bajó del porche, una mano descansando casualmente cerca de su cinturón. El soldado detuvo su montura y entrecerró los ojos hacia abajo con ojos duros. ¿Iris Calder Wyatt? Depende de quién pregunta y por qué. Teniente Graham, estacionado en Dust Hollow. Estamos rastreando a una fugitiva. El hombre sacó un aviso doblado del bolsillo de su pecho y lo extendió. ¿Has visto a esta? Calder tomó el papel, ya sabiendo lo que mostraría. Un boceto tosco representaba a una joven mujer apache, ojos afilados, cabello largo fluyendo, acompañado de palabras severas, buscada por asesinato y escape. Peligrosa. Recompensa $500. Calder levantó la vista lentamente, su expresión neutral. No puedo decir que la haya visto. ¿Estás seguro? El teniente Graham se inclinó hacia adelante en su silla, estudiando el rostro de Calder. Pequeña, tranquila, probablemente herida, podría estar escondiéndose cerca. Tenemos razones para creer que alguien que pasaba cerca de Cottonwood Flats la rescató o secuestró.
Calder sostuvo el papel un momento más, luego lo dobló y lo devolvió. No he visto nada excepto conejos y una vaca terca que se niega a escuchar la razón. Los ojos de Graham se entrecerraron peligrosamente. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Es parte de un grupo violento. Salvajes que mataron colonos blancos. Ese cartel que dejaron en la escena, lo decían en serio. La mandíbula de Calder se tensó casi imperceptiblemente. Si veo algo inusual, enviaré palabra a su estación. El soldado lo estudió durante varios segundos largos, sopesando verdad contra intuición. Finalmente asintió cortante y volteó su caballo. Asegúrate de hacerlo. Calder observó hasta que el rastro de polvo desapareció completamente. Adentro, Lena estaba de pie justo más allá del borde de la cortina. Había escuchado cada palabra. Lo miraba fijamente mientras entraba, inmóvil, ilegible. Se quitó el sombrero y lo colgó junto a la puerta. Vinieron buscando. Me mostraron un aviso de búsqueda. Dijeron que asesinaste a alguien. Ella no dijo nada. Les dije que no te había visto. Sus ojos se entrecerraron, confusión mezclándose con sospecha. No sé qué hiciste, Lena. Quizás algún día confíes en mí lo suficiente para contarme. Pero aquí afuera, un hombre se define por sus elecciones. He hecho la mía. Se volvió hacia la estufa, pretendiendo revolver frijoles que ya estaban cocidos. Detrás de él, ella se movió, apenas un cambio, la más suave inhalación de aliento. Y en ese momento frágil, la confianza comenzó a agrietarse a través del silencio como el primer brote verde empujando a través de tierra endurecida por la sequía. El sol de la tarde colgaba bajo y pesado, proyectando sombras alargadas a través del patio mientras el viento finalmente se calmaba. Había sido un día inusualmente tranquilo, demasiado tranquilo, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Calder estaba sentado en el porche, afilando metódicamente su cuchillo. Cada pasada de acero contra piedra de afilar resonaba en precisión rítmica, resonando débilmente a través del espacio abierto. Se enfocó en el movimiento repetitivo en lugar de la hoja misma, como si el ritual pudiera evitar que sus pensamientos espiralizaran hacia la mujer descansando adentro, o sin descansar. Hizo una pausa a mitad de pasada, cabeza inclinándose ligeramente. El crujido débil de pasos en la grava llegó a sus oídos, no un animal, no un caballo. Algo más ligero. Humano. Levantó la vista. Lena estaba en la puerta. Por primera vez desde que la había traído a casa, se había aventurado afuera por su propia iniciativa. Sus pies descalzos tocaron la tierra tentativamente, probando si el suelo todavía soportaría su peso. La manta tejida de su catre colgaba sobre sus hombros como una segunda piel, arrastrándose detrás de ella. Caminó lentamente, pasos desiguales pero decididos, hacia el extremo lejano del patio donde el granero vigilaba la propiedad. Calder dejó el cuchillo a un lado cuidadosamente, permaneciendo inmóvil. Observó sin interferir, no queriendo romper el hechizo que le había dado el coraje para emerger. Se veía más pequeña bajo la luz menguante, más frágil, pero algo fundamental en la forma en que se movía se había transformado. No estaba escapando. Estaba reclamando algo. Alcanzó un parche de tierra desnuda cerca del granero donde el viento había barrido todos los escombros, dejando tierra limpia. Allí se arrodilló cuidadosamente, como si se arrodillara ante algo sagrado, y dejó que la manta se deslizara a sus codos. Sus dedos se movieron con propósito claro mientras recogía un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces se levantó Calder. Se acercó lentamente, botas deliberadamente silenciosas en la tierra compacta, dándole espacio para continuar sin sentirse invadida. Se detuvo a unos pies detrás de ella, observando su mano trazar líneas audaces en el suelo. En la tierra, había creado una imagen de un pájaro, alas extendidas en pleno vuelo, pero llamas lo rodeaban como una corona ardiente. Las líneas eran nítidas y decisivas, grabadas con tensión y poder. El pájaro parecía simultáneamente vivo y en agonía, alas anguladas hacia arriba como tratando de escapar del fuego o elevarse con él. Calder había presenciado la guerra. Había visto símbolos tallados en culatas de rifles y quemados en carne.
Pero esto era algo más antiguo que la violencia. Un grito. Una oración. Una identidad. Se agachó junto a ella, voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la vista. Su rostro permanecía quieto, ojos fijos en su creación. Por un largo momento no dijo nada, como sopesando si liberar la memoria o mantenerla encerrada. Entonces habló. Pájaro en fuego. Su voz emergió seca y agrietada, como lechos de río en pleno verano. La señal de mi pueblo. Calder permaneció en silencio, ojos nunca dejando la imagen. Tocó el centro del pájaro con el palo. Esta era la marca de mi padre. Nuestra familia. La pintábamos en tiendas, la tallábamos en arcos. Siempre volando. Siempre a través del fuego. Calder podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo, hombros retrayéndose, mandíbula apretada fuerte. Se estaba preparando para algo doloroso. Vinieron, soldados con abrigos blancos, la primavera pasada, continuó entrecortadamente, cada palabra costándole. Dijeron que debíamos mudarnos a un lugar lejano. Tierra seca. Sin comida, sin agua. Dijeron que éramos peligrosos. Hizo una pausa, el palo temblando en su mano. Dijimos no. Nos quedamos. Luchamos. Su voz se adelgazó hasta casi nada. Quemaron todo. Mataron a mi madre mientras rezaba. Mis 2 hermanos, los quemaron vivos dentro de la tienda con los ancianos. Los puños de Calder se apretaron lentamente, mandíbula tensándose. Algo antiguo y furioso se agitó en su pecho. Corrí. Me escondí en las rocas. Me encontraron de todos modos. Me golpearon, me ataron, me llamaron ladrona. Dijeron que robé un rifle. Entonces se volvió, fijando sus ojos en él con intensidad feroz y completa. La furia ardía en su voz ahora. No robé. No maté. No hice nada malo. Sus palabras resonaron a través de la tierra abierta como trueno rodando sobre llanuras secas. Calder no habló por un largo momento. Entonces su voz vino, baja pero absolutamente cierta. Te creo. Ella se volvió de regreso a la tierra, dejando caer el palo. Sus manos cayeron en su regazo. Entonces sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no hizo sonido, solo temblores silenciosos corriendo a través de su estructura. Pero luego vinieron los sollozos, crudos y sin filtrar, derramándose como una presa finalmente rompiéndose. Se encorvó hacia adelante, brazos envueltos alrededor de sus rodillas, cabello cayendo como una cortina para ocultar su rostro. El dolor era demasiado enorme para que su cuerpo lo contuviera, e inundaba en oleadas. Calder se quedó junto a ella, inmóvil como roca. No alcanzó para ella, no ofreció lugares comunes vacíos. En cambio, extendió la mano y presionó su mano firmemente en la tierra junto al pájaro llameante, palma hacia abajo, dedos extendidos ampliamente, su piel contra el polvo que ella había moldeado del dolor. No fue toque. Fue testimonio. Fue testigo. Ella lo sintió. Eventualmente su respiración se calmó. Levantó la cabeza, su rostro rayado con tierra y lágrimas, completamente sin protección. Sus ojos se encontraron sin nada oculto entre ellos. Puedes llamarme Lena, susurró, voz ronca pero clara. Calder dio un pequeño asentimiento solemne. Está bien entonces, Lena. Eso es quien serás. Se sentaron juntos en silencio mientras el sol se deslizaba detrás de la cresta, pintando el cielo en tonos de carmesí y oro. El pájaro de fuego dibujado en la tierra se desvaneció en sombra cuando la oscuridad lo reclamó, pero sus cenizas, como la verdad misma, permanecieron. Esa noche, el viento silbaba bajo a través de las vigas, deslizándose por huecos en las paredes como fantasmas recordando sus nombres. Calder estaba sentado junto al fuego, botas quitadas y mangas de camisa enrolladas, atendiendo una olla de frijoles que burbujeaba suavemente. Lena estaba de pie junto a la ventana, brazos doblados alrededor de sí misma, observando la noche asentarse como una manta sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no se sentía como una barrera. Se había convertido en algo más gentil,
como aliento compartido. Ella se volvió de repente. ¿Quieres la verdad? Calder levantó la vista, cuchara pausando a mitad de revolver. Asintió una vez, cuidadoso de no presionarla con palabras. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó frente a él. Su voz emergió tranquila pero clara. Mi padre era un jefe menor, comenzó. Nuestra banda era pequeña, pacífica. Comerciábamos con colonos. Incluso aprendimos las oraciones de su Dios. Teníamos reglas, límites. Solo queríamos vivir. Calder escuchó, su rostro ilegible pero intensamente enfocado. Invierno completo atrás, continuó, una mujer blanca fue encontrada muerta cerca de nuestro territorio de caza. Garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron contra el borde de la mesa. Pero no fue así. Murió porque él la mató. Todos sabían la verdad, pero nos culparon de todos modos. Sus ojos encontraron los de Calder. Vinieron los soldados, no solo ellos. Rancheros también. Hombres del pueblo con rifles y miedo. Dijeron que traían justicia. Tragó con fuerza, dolor subiendo por su garganta. Quemaron nuestro campamento. Dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las cuentas de oración que el sacerdote le había dado. Dejaron a mi padre colgando de nuestro poste del consejo. Calder bajó los ojos, mandíbula trabajando. Me encontraron escondida en un árbol hueco. Tenía un cuchillo para cortar comida, pero lo tomaron. Dijeron que estaba planeando venganza. Dijeron que era peligrosa. Su voz cayó. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me llevaron a ese árbol donde me encontraste. Me colgaron como cebo. ¿Cebo para quién?, preguntó Calder, voz un raspado bajo. Para el resto de nosotros. Para cualquiera que todavía estuviera vivo y lo suficientemente enojado para venir. Lo miró intensamente, luego preguntó suavemente, ¿por qué me cortaste? La miró por un largo momento, luz del fuego danzando entre ellos. Porque una vez dijo, voz plana y pesada, no lo hice. Su ceño se frunció en confusión. Mi familia, dijo Calder. La primavera pasada, asaltantes atacaron nuestro rancho. Apache, dijeron, quizás lo fue, quizás no. Yo estaba cazando. Hizo una pausa, dolor parpadeando a través de sus rasgos. Regresé a cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La oí llorando en el granero, pero yo estaba, se detuvo, tragó con fuerza. Tenía miedo. No entré. Esperé ayuda que llegó demasiado tarde. Murió antes de que alguien llegara. El silencio que siguió fue diferente de antes. No vacío, pesado con dolor compartido. Me salvaste porque no pudiste salvarla, susurró Lena, comprensión inundando sus ojos. Asintió lentamente. Lo estudió por un largo momento, viendo más allá de su rostro curtido hasta las heridas debajo. Si hubieras sido blanca, ¿todavía habrías cortado la cuerda? Calder se puso de pie lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta que estuvo directamente frente a ella. Ella levantó la vista, buscando mentiras en su rostro. Extendió la mano y tomó su barbilla suavemente en una mano callosa. Sus dedos eran ásperos por años de trabajo duro, pero su toque era cuidadoso, medido. No amo la piel, dijo en voz baja. Amo lo que respira debajo de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ninguna cayó. Alcanzó su mano y presionó su mejilla en su palma. Entonces, como guiados por instinto más antiguo que el pensamiento, se inclinaron uno hacia el otro. El beso fue tentativo al principio, vacilante, explorando, luego más lleno, más profundo, como si ambos hubieran estado conteniendo su respiración por demasiado tiempo y finalmente recordaran cómo exhalar. Sus manos temblaron contra su pecho. Sus brazos rodearon su espalda, acercándola. El fuego crepitó suavemente detrás de ellos, proyectando sus sombras unidas en la pared lejana. Más tarde, estaban juntos en la pequeña cocina, luz de vela parpadeando contra vigas de madera viejas. Sus sombras se movían como una contra la pared,
Una danza lenta que ninguno había aprendido pero ambos de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo roto comenzó a sanar. El viento regresó con la luz de la mañana, soplando más fuerte de lo usual, llevando aromas de arena y humo distante. Calder lo sintió en sus huesos, esa pesadez peculiar que precedía tormentas, incluso aquellas que llegaban usando botas en lugar de nubes de lluvia. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que palabras no dichas habían echado raíces en el silencio entre ellos. Lena había comenzado a moverse más libremente por el rancho, alimentando a los animales, barriendo el piso, incluso riendo suavemente una vez cuando Calder maldijo a la mula terca que se negaba a comer su grano. Pero la paz era frágil como escarcha de la mañana. Al mediodía, un rastro de polvo se elevaba del horizonte oriental. Calder estaba de pie junto a la cerca, mandíbula firme, rifle descansando contra el riel del porche. 3 jinetes se acercaban, hombres locales en abrigos de lona y sombreros desgastados, rifles colgados en sus espaldas. Su líder llevaba una insignia de hojalata en su pecho que parecía más autodesignada que ganada. Wyatt, el hombre llamó mientras desmontaba pesadamente. Oímos decir que podrías estar albergando a alguien que no pertenece aquí. Calder mantuvo su voz pareja. Oyes muchas cosas, Joe. No las hace verdaderas. Joe Pascal escupió jugo de tabaco en la tierra. Una chica apache. Hay una recompensa. $500 en efectivo y la gratitud de cada hombre temeroso de Dios al oeste del Pecos. ¿Cabalgaste todo este camino por un rumor? Los ojos de Prescott se entrecerraron peligrosamente. Pretendemos revisar adentro. Solo para estar seguros. Calder bajó del porche lentamente, deliberadamente. ¿Tienes una orden? Prescott resopló. ¿Crees que esto es alguna sala de tribunal del este, Wyatt? Los otros 2 hombres se movieron en sus monturas, manos derivando cerca de sus armas. El aire colgaba quebradizo, listo para romperse. Soy el único que vive aquí, dijo Calder con calma. No hay nadie más. Solo fantasmas y ganado terco. Prescott lo miró por varios segundos largos, sopesando opciones. Finalmente dio un asentimiento tenso. Si estás mintiendo, Wyatt, arderás junto a ella. Se fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era cristalino, regresarían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder estaba sentado solo junto a un pozo de fuego detrás del granero, estrellas escondidas sobre nubes pesadas. En sus manos sostenía el cartel de madera tosco que había enterrado semanas atrás. Desvanecido ahora pero todavía legible, todavía venenoso, hombre blanco no perdona. Lo miró por un largo tiempo, dedos rozando sobre las letras furiosas talladas en madera desgastada. Entonces se puso de pie y lo llevó al pozo de fuego. Sin ceremonia. Sin discursos. Simplemente lo puso entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas se elevaron lentamente, luego tragaron las palabras en naranja y oro. La madera se agrietó y se enroscó hacia adentro, como si el odio mismo resistiera morir. Detrás de él, pasos. Lena apareció, vistiendo uno de sus abrigos viejos, mangas enrolladas 2 veces. Dio un paso junto a él sin hablar, ojos fijos en el cartel ardiendo. Pero su presencia lo dijo todo. Las llamas danzaban en sus ojos oscuros, reflejando algo que parecía luto y algo que parecía libertad entrelazados. Debería haberlo quemado antes, dijo Calder en voz baja. Ella no respondió inmediatamente, pero se movió más cerca, lo suficientemente cerca para que su hombro tocara el de él. Agarró el abrigo más fuerte, dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran simples, pero aterrizaron con el peso de algo sagrado. La miró hacia abajo, corazón pesado y vivo simultáneamente. El fuego ardió bajo, brasas brillando como estrellas distantes. Sobre ellos, el viento se calmó a un susurro. Por primera vez desde que la había cortado de ese árbol, no quedaba ningún cartel de lo que había sido escrito contra ella. Solo calor, humo, y el peso de lo que habían elegido en su lugar. La mañana llegó sin viento, solo quietud espesa y antinatural. Calder se levantó temprano,
empacando galletas secas, cecina, y una cantimplora llena en las alforjas. El aire alrededor del rancho se sentía comprimido, observado. Había visto humo en el horizonte la tarde anterior, demasiado constante para ser una fogata. La palabra se había extendido. El tiempo se estaba acabando. Lena estaba de pie junto a la línea de la cerca, cabello trenzado hacia atrás, envuelta en el mismo abrigo que había usado junto al fuego. Su rostro parecía tranquilo, pero preguntas llenaban sus ojos. «Tenemos que irnos», dijo Calder, asegurando la correa final en su paquete. «Esta noche». Ella asintió, ya entendiendo. «Hay territorio al sur de aquí», continuó. «Pasando la frontera. Algunos dicen que los apaches todavía viven libres en las Sierras Madres. Lejos de soldados. Lejos del odio». Hizo una pausa, encontrando su mirada. «Podemos lograrlo si cabalgamos duro». Lena dio un paso más cerca, tan cerca que podía ver el color suave en sus mejillas. Alcanzó su mano y la sostuvo firmemente. La miró hacia abajo, voz apenas sobre un susurro. «¿Vendrás conmigo?». Presionó su frente contra su pecho, aliento tibio a través de su camisa. Entonces respondió en apache, lenta y cuidadosa: «Quiero vivir. Quiero vivir como tu esposa». Calder cerró los ojos. Esa sola frase llevaba más peso que 1000 votos matrimoniales. Besó la parte superior de su cabeza, respirando su cabello como si fuera lo único manteniéndolo anclado. Al atardecer estaban montados. 2 caballos ensillados, el rancho dejado atrás. Sin nota, sin fuego, sin despedida, solo una puerta dejada balanceándose abierta y un hogar convertido en memoria. Cabalgaron a través del desierto bajo la cubierta de estrellas, luz de luna pintando las crestas de plata. Lena se inclinó hacia adelante contra su caballo, movimientos constantes y practicados. No preguntó qué les esperaba. Simplemente siguió. 10 millas de la frontera, la tierra se abrió en arbustos bajos y imponentes acantilados de piedra. Calder escaneó el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza potencial. Su instinto se retorció tenso. Entonces el disparo crujió a través del vacío. Calder se sacudió violentamente en la silla, luego colapsó de costado, golpeando el suelo con fuerza. «Calder», gritó Lena, saltando de su caballo. Agarró su costado, sangre ya empapando su camisa en floraciones oscuras. «Sigue adelante», jadeó entre dientes apretados. «No». Otro disparo silbó pasándolos, golpeando roca detrás de ellos con un ping agudo. Desde la línea de la cresta, 2 figuras emergieron, jinetes con rifles levantados. Calder gimió, jalándose hacia arriba con tremendo esfuerzo. «Tenemos que movernos». Lena enganchó su brazo bajo su hombro, tratando de levantarlo. «Confía en mí», gruñó a través del dolor. «No te dejaré». A través de pura determinación, tropezaron hacia rocas cercanas, balas cortando el aire nocturno alrededor de ellos. Las botas de Calder se arrastraban detrás de él, pero forzó un paso agonizante tras otro. Cada respiración venía húmeda y jadeante, visión borrosa en los bordes. De alguna manera alcanzaron un hueco estrecho entre 2 acantilados imponentes, un paso oculto. Lena medio arrastró, medio llevó a Calder adentro, presionándolo contra la pared de piedra, su propio pecho agitándose con esfuerzo. Los disparos se desvanecieron detrás de ellos. Los jinetes no seguirían a través de las rocas, no sin perder su ventaja, no sin riesgo significativo. En la sombra del paso, Calder colapsó de rodillas, sangre goteando sobre el polvo debajo de él. Levantó la vista hacia ella a través de ojos nublados por el dolor, maravilla y agonía ambos presentes. «Dijiste que querías ser mi esposa». Se arrodilló junto a él, tomó su rostro en ambas manos. «Lo dije en serio». Sus labios se curvaron a pesar del dolor. «Entonces mejor que lo logremos a través de este paso». Asintió ferozmente. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no al dios de los colonos, sino a los espíritus del fuego, viento y supervivencia. Porque el amor en este lugar brutal siempre era una apuesta, y esta noche estaban apostando todo lo que les quedaba.
Las solapas de la tienda se agitaban suavemente en la brisa del río, luz de luna deslizándose a través de costuras cosidas como hilos de plata tejiendo patrones en el suelo. Afuera, grillos cantaban sus canciones antiguas mientras el agua susurraba sobre piedras lisas. Adentro, Calder yacía apoyado en mantas dobladas, su respiración lenta pero fuerte. La fiebre finalmente había pasado. Lo peor había terminado. Lena estaba sentada junto a él, palangana de agua fresca a su lado, limpiando suavemente su frente. La observaba a través de ojos medio cerrados, esquinas de su boca levantándose ligeramente. «Siempre eres tan mandona con tus pacientes», murmuró. Levantó una ceja pero sonrió. «Solo con los demasiado tercos para morir apropiadamente». Se rió entre dientes, luego hizo una mueca cuando la risa tiró de los puntos en su costado. Lo silenció suavemente, colocando una palma sobre su pecho para estabilizarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, sino lleno de cosas no dichas. Entonces, mientras el viento suspiraba a través de los árboles afuera, habló de nuevo. «Dime algo verdadero», dijo Calder, voz más suave ahora, tocada por algo crudo y vulnerable. «¿Cuál es tu nombre real?» Lena vaciló, mirando hacia abajo. Entonces alcanzó su mano y la guió a su pecho, justo sobre su corazón. «Ayana», dijo. «Significa flor eterna. Mi padre me lo dio cuando nací». Calder cerró los ojos brevemente, como dejando que el nombre se asentara en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo, calidez irradiaba detrás del cansancio. «Ayana», repitió, saboreando cada sílaba. «Eres la única paz que he conocido verdaderamente». Ella no lloró esta vez. Solo sostuvo su mano más fuerte, como si tuviera miedo de que soltarla pudiera despertarlos de este sueño frágil. Meses pasaron como estaciones cambiando, lentamente, luego de una vez. En el borde sur del territorio, donde la frontera se difuminaba en arboledas de mezquite y viento seco llevaba aromas de salvia y flores silvestres, una pequeña cabaña se erguía cerca del recodo del río. Hecha de pino y cuero, fuerte pero humilde, se sentaba rodeada de juncos susurrantes y racimos de flores silvestres. En la sombra de su toldo, Ayana Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una pequeña camisa blanca con precisión cuidadosa. Su vientre se había redondeado suavemente debajo de su faja tejida, visible ahora e innegable. Tarareando en voz baja, trabajaba la aguja a través de algodón suave, sus dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Calder entrenaba a un joven Mustang, murmurando comandos bajos con firmeza paciente. De vez en cuando echaba un vistazo hacia la cabaña, captando la vista de su silueta a través de la cortina ligera. Cada vez, sonreía. Adentro, las paredes no llevaban trofeos ni retratos, solo manojos de hierbas secas, 2 libros bien usados, y una manta de bebé esperando ser terminada. Ayana se movía por el espacio como el aliento del lugar mismo, presente, aterrizada, llena de vida tranquila. Una tarde caminó hacia el río, siguiendo el mismo camino que había trazado por meses. La corriente se movía lenta y cierta. Entró descalza en las aguas poco profundas, dejando que el agua fresca besara su piel, y puso ambas manos sobre su vientre hinchado. Pequeño, susurró a la vida creciendo dentro de ella. Tu padre, no solo perdonó. Amó. Y mantuvo su promesa cuando nadie más lo haría. Detrás de ella, pasos acolcharon suavemente a través del pasto. Calder vino a pararse junto a ella, sus dedos entrelazándose sin necesidad de palabras. Juntos observaron el río deslizarse bajo el crepúsculo reuniéndose, donde estrellas comenzaban a parpadear en existencia como promesas cumplidas. Nadie había esperado que 2 almas casadas encontraran algo como esto. Pero de alguna manera, en un mundo tallado de cicatrices y tormentas, habían creado un parche tranquilo de tierra donde el amor había echado raíces y se negaba a ser quemado. No del tipo escrito en libros de historia o cantado en baladas, sino del tipo que perduraba, terco, tranquilo, y absolutamente real. Y el río siguió fluyendo, pacífico y eterno, como su nombre, como su vida, como algo finalmente, verdaderamente hogar. Si esta historia conmovió algo en tu corazón, si te recordó que incluso en los desiertos más duros el amor puede florecer como agua rompiéndose a través de piedra,
entonces has encontrado el lugar correcto. Suscríbete a Forajidos y Leyendas para más relatos de romance prohibido, valentía silenciosa, y amor que desafía el tiempo, la sangre y las fronteras. Desde senderos polvorientos hasta promesas susurradas bajo cielos infinitos, cada historia está elaborada para quedarse contigo mucho después de que la última palabra se desvanezca. Donde las balas fallaron pero los corazones no. Suscríbete ahora a Forajidos y Leyendas y nunca te pierdas un latido de la frontera.